Hola, bienvenidos a otro repaso semanal de la lección. Esta semana estamos con la lección número 10 que se titula Lograr lo imposible. Mi nombre es Melina y quiero agradecerles por estar escuchando. Por eso es muy importante que puedan difundir estos videos, compartirlos, suscribirse, hacerles like para que puedan llegar a otras personas. Ahora oremos. Padre Señor que estás en el cielo, te agradecemos por todo lo que has hecho por esta semana, por nosotros. Am, Quiero pedirte para que puedas estar acompañándonos en este momento, para que seas tú el que esté hablando y el que esté dirigiendo mis palabras, mis pensamientos y también para que puedas mostrarnos qué es lo que tenemos que cambiar para ser más como tú, Señor. Agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta semana, por lo menos para mí, fue ocupada, pero ocupada bien. Viste que hay algunas semanas que llegas, gracias a Dios voy a tener un pequeño break la siguiente semana, así que voy a estar descansando. Ojalá ustedes puedan hacer lo mismo ahora que viene Semana Santa o el Spring Break, como lo llaman algunos. Es bueno descansar, tomen tiempo para ustedes, para conectarse con su familia, con sus amigos, con la naturaleza, con Dios. Así que ojalá esta lección los pueda ayudar a, a por lo menos lograr una de esas cosas y a conectarse más con Dios. Esta semana vamos a estar estudiando un poquito de Isaías, el capítulo 50, 52 y 53. Voy a tomar un par de estos pasajes para inspeccionar nuestras vidas y para ver cómo Jesús nos está hablando y cosas que podemos cambiar o podemos poner en práctica. ¿Por qué no comenzamos con el capítulo 50? Y mientras ustedes lo buscan o lo van a leer en pantalla, vamos a recapitular un poco qué está pasando en Isaías. Ya estamos, en el capítulo 50. Gran trabajo por estar estudiando todos estos capítulos, ya sea por tu cuenta o conmigo. Han sido los primeros capítulos un poquito duros, un poquito difíciles de entender o ya sea de pasar para los israelitas o los judíos en ese momento, pero todo eso ya pasó. Dios ya puso sus pruebas, sus castigos, sus advertencias, y ahora lo único que quedan son mensajes de esperanza, mensajes de amor, mensajes de misericordia. El Dios que siempre se quiere mostrar, que por alguna razón, por nuestro comportamiento y por nuestros pecados, a veces Dios no se puede mostrar así. Y aquí se va a estar mostrando de esa forma amorosa. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino? ¿A qué vino? Pienso que quizás no sea un buen ejemplo, pero lo que se me ocurre ahora, como un entrenador de un deportista que quiere ir a las Olimpiadas. Entonces el entrenador obviamente tiene que ponerse duro y tiene que lograr esa meta que el deportista está esperando de su entrenador, ¿verdad? Entonces empieza a planear y luego empieza a implementar y quizás el deportista no quiere practicar algún día o está más ocupado en otras cosas o falta a las prácticas, entonces ¿cómo va a estar el entrenador? Aunque ame a esa persona y aunque le quiera demostrar compasión y misericordia y todo eso, sabe que tiene un límite de tiempo y tiene que preparar al deportista porque si no, no va a servir para nada. Y entonces se pone más duro, le implementa castigos, lo amenaza con que, o sea, no amenazar, pero le advierte que no va a poder ir a las Olimpiadas
si no rompe algún récord o se pone las pilas. Y el deportista en ese momento quizás puede sentirse enojado y mal y no entender por qué este entrenador que era tan bueno ahora se está mostrando tan malo. Y quizás el deportista quiere seguir haciendo su vida y quiere estar en fiestas y quiere estar con sus amigos y quiere comer grasas y no entrenar todos los días de la semana. Pero el entrenador está ahí todos los días tratando o sea, aunque le dé castigos y aunque se enoje y todo, sigue ahí en pie hasta que el día que el deportista entiende y dice, ¿sabes qué? Me faltan un par de semanas y ya entendí que si no puedo estar en forma, no voy a llegar a las Olimpiadas y todo esto no hubiera servido para nada. Entonces ahí el entrenador se pone a trabajar con el deportista y finalmente cuando va a las Olimpiadas y ya sea que quede en primer lugar o en el lugar que sea, ahí el entrenador puede mostrar su amor y los planes a futuro y decirle buen trabajo, hiciste grandiosamente, ves que todo sirvió para algo y pueden los dos disfrutar de esa alegría. Entonces así es Dios, así es Jesús. Estamos entrenando nuestro carácter, nuestras vidas para ir al cielo, para ser como Jesús. Y a veces no queremos hacer eso y nos dirigimos por otro camino y tratamos de ir por la vida viviendo en el mundo del pecado en el que estamos, pensando que tenemos más tiempo o pensando que eh, no somos, nunca vamos a llegar a esa meta de ser como Jesús o muchas razones. Y Dios trata de buscar esas formas en las cuales llamar nuestra atención. Y quizás sea un castigo, quizás sea una prueba, quizás sea algo milagroso, algo insignificante. Pero Dios está ahí, tratando de entrenarnos. Y a veces lo vamos a ver mal, a veces lo vamos a ver como que Dios es un Dios que castiga, como que Dios es solo un Dios malo, que nos acusa. Y no, como podemos ver en el libro de Isaías, Dios al comienzo tuvo que ser fuerte, tuvo que mostrar castigos y decir cómo era que Él quería que fueran sus hijos. Pero todo era para llegar a ese final, para que podamos todos estar gozosos y ser más como Jesús y reencontrarnos en el cielo. Bueno, los israelitas para que puedan salir del cautiverio, puedan volver a su tierra y puedan tener esa descendencia de la cual va a salir Jesús y liberarlos. Y eso mismo pasa en nuestras vidas, tenemos que pensar así, que si vemos a un Dios castigador en la Biblia, ese no es el Dios verdadero y Dios no se quiere mostrar así. Él odia que lo vean como un tirano, que lo vean como alguien que solo castiga, que alguien que solo juzga, que solo está enfocado en la ley. Ese no es Dios. Ese no es Jesús. Entonces, vamos a estudiar más y vamos a orar más y pasar más en comunión con Dios para entender quién es realmente Dios, qué es lo que Él quiere de nosotros. Porque si yo solo creo en un Dios tirano, en un Dios eh, enojado, en un Dios que solo piensa en la santificación y la justificación, que solo quiere hijos perfectos, nunca voy a tener esa comunión con Dios. Nunca me voy a poder conectar con Dios. Porque eso en realidad no es Dios. Entonces, vamos a leer ahora el capítulo 50, versículo 4 de Isaías. Porque quiero que vean a ese Jesús, que aunque estamos hablando como 500 años antes, está hablando de ese Jesús, de quién era. Y quiero que presten atención de cómo era Jesús.
Porque cuando nos dicen a nosotros tenemos que ser como Jesús, tenemos que entender cómo era Jesús. Y la Biblia acá te lo muestra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver ahora en el Antiguo Testamento cómo lo describe Dios y cómo es que nosotros tenemos que ser. El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. O sea, imagínense que Dios tenía que hacer esto en Jesús. Él era el que le daba la forma en cómo hablar, el que le daba la forma como oír. Y así tenemos que ser nosotros. Pero no lo podemos hacer por nosotros. Si Jesús no lo pudo hacer por él mismo, tenemos que pedirle a Dios o que aceptar esa invitación. Porque Dios ahí la tiene. Dios nos quiere despertar y quiere abrir nuestros ojos para ver como Él ve. Oír como Él oye. ¿Y para qué? ¿Para qué Jesús quería tener una lengua instruida? Y esto es algo muy importante porque hoy en día nuestras iglesias nos encantan instruirnos, leer la Biblia, como siempre digo. ¿Y qué hacemos con esa enseñanza? ¿Qué hacemos con ese material? O sea, muchas iglesias siguen el ejemplo de Jesús, pero hay muchas iglesias que no siguen el ejemplo de Jesús y usan ese conocimiento para buscar el pecado ajeno. ¿Cómo? Para buscarle la astilla del pecado al que está al lado, para juzgar, para mostrar en qué estás cayendo, por qué no sos digno de tener un puesto en la iglesia, por qué no sos digno de venir a la iglesia. Y buscar cómo nosotros somos perfectos, cómo otras iglesias son diferentes y son imperfectas. Y todo el tiempo estamos buscando la imperfección en los demás, cuando no nos damos cuenta que nosotros somos los imperfectos, que no somos como Jesús. Ok, vamos a ver otra vez el versículo 4. Dice, tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Para dar esperanza, para dar ayuda, para dar amor. ¿Estás haciendo eso con el conocimiento que tenés de la Biblia? ¿Estás ayudando a otros a acercarse a Jesús o estás alejando a personas de la iglesia? Y ojo, porque yo he visto muchas personas que con la instrucción divina han estado alejando a personas de la iglesia y en sus mentes han pensado o están pensando que están haciéndole un bien a la iglesia, en sacándole escoria, en sacando a la gente que no sirve. Y en sus mentes están haciendo lo correcto, están como Pablo, bueno, Saulo, pensando que están matando y persiguiendo cristianos por la causa de la iglesia. Cuando era todo lo contrario. Pero es que cuando estás en esa mentalidad, no te das cuenta porque necesitas instrucción divina. Necesitas esa luz divina. Podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar orando, pero nuestra mente puede estar en el orgullo, así como estaba la de Lucifer. Lucifer caminaba con Dios, estaba con Dios, se conocía toda la Biblia, las instrucciones divinas. Estaba en comunión con Dios, pero su orgullo era el que estaba en el medio. Entonces, tenemos que hacer esa inspección por dentro, porque todos podemos estar a diferentes niveles acá. Y ver cómo es, qué es lo que tengo que cambiar. Todos tenemos que cambiar algo. Todos tenemos que cambiar algo. Y si yo estoy siendo un impedimento para alguien en la iglesia o alguien afuera para que entre a la iglesia,
wow. Y no solo para entrar, no, miren, ya tengo esa mentalidad, ¿se dan cuenta? No es, ¿a quién le importa la iglesia? No es entrar a la iglesia, para conocer a Jesús. Ese impedimento de que esa persona tenga comunicación con Jesús. Puedes estar dentro de la iglesia y estar perdido, o sea, estoy tan acostumbrada ya a decir eso, pero eso es lo que tenemos que cambiar. No es lo importante la estructura, nada, es tu comunicación con Dios y tu relación y cómo eso lo muestra a los demás y cómo los demás se pueden sentir atraídos a Jesús, no a la iglesia, a Jesús. Sé que este mensaje va a ser un poquito duro para muchos de ustedes y no les va a gustar. Son diferentes opiniones, me imagino. Perdón, pero este es el mensaje que yo recibo y que quiero difundir. Siento que no estamos enfocados en Jesús. Ok, vamos a seguir. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ok, ya siguiendo la idea de que Dios es el que nos abre nuestros ojos y nuestros oídos, no para ser más sabios, no para ser más instruidos, no, sino para ayudar a los demás. Y aquí dicen, no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchos de nosotros, Dios nos quiere abrir los ojos, Dios nos quiere abrir los oídos, pero nos rebelamos y no queremos. Y pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando estamos cada día diciéndole, no, no quiero que me abras los ojos de esa forma y no quiero que me abras los oídos de esa forma porque no quiero ayudar a los demás. No, no quiero. Entonces, Dios está ahí, dándote cada mañana, cada día. Nosotros somos los que nos rebelamos y le decimos, Señor, hoy no quiero ayudar a nadie. No me puedo ni ayudar a mí mismo. ¿Cómo voy a ayudar a alguien más? Oremos para que podamos aceptar ese regalo de Dios de ser como Jesús. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? ¿Qué se me enfrente? El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como la ropa, la polilla se los comerá. Nadie está para condenarte. Nadie. Actúa como Jesús. Vas a tener tus bajas, tus caídas, pero con Jesús va a ser fácil volver al camino. Te lo digo yo, que todos los días, altas y bajas, altas y bajas. Pero a Jesús no le importa eso. A Él le importa que tomes la decisión de tenerlo al lado tuyo, para que cuando te caigas no estés solo, para que cuando te caigas no te lastimes más, para que Él vuelva, te levante. Y quizás sigas caminando un poquito más lejos esta vez. Te caigas, Jesús te levanta. La próxima, ojalá, y caminas un poquito más largo. Esa es la vida, no es el caminar y caminar y caminar y caminar y tratar de no caernos. No, es tener a Jesús a tu lado, tener tus ojos fijos en Él, no tratar de caminar sobre las aguas por ti mismo. ¿Quién? Y acá nos habla
de cómo Jesús vivió su vida de humillación. Lo humillaron, lo golpearon. Él era el Hijo de Dios y así todo sufrió y pasó todo eso para que nosotros podamos vivir. Nosotros que lo seguimos golpeando, lo seguimos humillando cada día y al hacerlo ver como un Dios tirano o al nosotros no presentar la imagen de Jesús, lo estamos humillando, lo estamos golpeando, le estamos dando la cachetada. No hagamos eso, no, no. Dice, ¿quién es mi acusador? ¿Quién me condenará? ¿Y cuántas veces nosotros estamos condenando y acusando al que está al lado nuestro? Para ese behavior, ¿cómo se dice? Esa conducta que solo te va a llevar a ser peor. Y si vos estás ahí mirando y sufriste acusación, condenación, por cómo te vestías, por cómo hablabas, por no estar tan instruido en la Biblia, porque te guste cierto tipo de música, porque veas películas, porque tomes café, porque vayas a fiestas, porque tengas amigos que nadie los aprueba y te sentiste condenado, acusado, y que no eras digno ni siquiera de ir a la iglesia, menos de ir a Jesús. Entonces, Dios te está hablando acá, te está diciendo, nadie está acá para acusarte, nadie está acá para condenarte, yo no lo hago. Y no deberías dejar que nadie lo haga. Volvé a Dios, porque Él no es esa persona mal ejemplo que viste en la iglesia. Dios no es así. Yo sé que muchos se han ido de la iglesia, están fuera de la iglesia, que muchos han sufrido por personas que no eran así como el Jesús del Nuevo Testamento, como el Jesús del capítulo 50, 52, 53 de Isaías. Volvamos a lo básico. ¿Para qué me sirve, como dice Pablo, para qué me sirve hablar en lenguas, hacer milagros, saberme la Biblia de arriba abajo, predicar, enseñar, si no tengo amor, si no tengo a Jesús? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Volvé a Jesús. Él te va a dar la aceptación, Él te va a ayudar a levantarte cuantas veces tengas que hacerlo. No van a ser ni 3, ni 70 veces 7, ni nada. Van a ser las veces que sean necesarias hasta que vayas adquiriendo el carácter de Jesús, hasta que lleguemos al cielo, porque eso nunca va a terminar. Tómale la mano a Jesús. No te importe que digan además. ¿Y por qué? ¿Por qué deberíamos hacer eso? Vamos a leer el versículo 10, que dice, ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Lo vuelvo a repetir. Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz. Puedes estar en las tinieblas, puedes estar no caminando en la luz. Pero mira, Dios te acepta.
y Dios quiere que vuelvas a Él. Lo importante es que vuelvas a Él. Tenés esperanza. Tenemos todos esperanza. Que dependamos de Dios. O sea, decís Isaías, dando estos mensajes de amor, de esperanza. ¿Quién lo hubiera dicho? Yo cuando estudiaba Isaías antes, claro, leía cómo era Jesús, que iba a venir en el futuro, que se había profetizado y cómo todo concordaba. Pero no me ponía a estudiar en detalle estos versículos, que están llenos de amor, llenos de esperanza, que... ¡Wow! Vamos ahora a leer el capítulo 52. Un par de versículos vamos a tocar, porque quiero que vean ese Jesús, ese hermoso Jesús que vino, que sufrió por nosotros. Ahora que se acerca la Pascua, qué lindo volver a leer y recordar todas estas lecturas de la muerte de Jesús, de su sufrimiento, de cuando vino. A veces muchos de los cristianos son ponen esa excusa de que tendríamos que estudiar la muerte de Jesús todos los días, y la verdad que ni la Pascua ni la Navidad son en las fechas que eran, y son fiestas paganas, bla, 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 bla. Ok, pero qué lindo, por lo menos esos 2 tiempos del año, recordar la vida de Jesús, su muerte, porque a veces, sí, yes, tenemos que estudiarlo todos los días, pero ¿lo hacemos? ¿Lo sentimos? ¿Lo estudiamos? ¿Lo analizamos? No, no creo, no sé. Por lo menos la mayoría de esas personas que lo dicen no creo que lo hagan. Me gusta mucho que hay, por ejemplo, en las culturas católicas, que no estoy muy segura de lo que pasa, ¿no? Pero creo que tienen la Cuaresma, que tienen los 40 días, que dejan algo, que están esperando la Pascua. Obviamente no sigo esa creencia ni nada de eso, pero me gusta la idea de que estamos preparándonos 40 días para recordar esa muerte de Jesús en la cruz. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Porque esos 40 días tendrían que ser los 360 días, que tenemos que estar preparándonos y recordando la muerte de Jesús. Pero por lo menos, aunque sea, lo hacen 40 días. Digo, me encantan esas fechas, porque te ponen a pensar y te ponen a tratar de leer más acerca de la vida de Jesús. Es una idea nada más. No tenemos que tener miedo a decir Cuaresma. Que el capítulo 52, versículo 14, dice: muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. ¡Wow! Este era Jesús. Al final dio toda su vida para el servicio de otros, para que termine desfigurado. Nada de humano tenía su aspecto. ¿Por qué? ¿Para qué? Él vivió por nosotros, sufrió por nosotros, fue burlado por nosotros, fue humillado por nosotros, Él murió por nosotros. Y sin embargo, hoy en día tratamos de mostrar una imagen de un Jesús
tirano, de un Jesús que solo se preocupa por la ley, de un Jesús que condena, de un Jesús que solo está mirando tu pecado. Perdimos el punto. El Jesús que sufrió por nosotros, que murió, que quiere que tú seas como Él, que yo sea como Él, un Dios de amor, alguien que se preocupa por los demás, que hace, que actúa, que se mueve por compasión, que llora por compasión. Jesús sabía que Lázaro iba a vivir que lo iba a ver en la eternidad. Jesús sabía que Él tenía poder de levantarlo. Pero fue la tristeza humana que lo conmovió. La compasión, el ver cómo la gente sufre. Y nosotros no podemos hacer eso. No podemos ponernos en el zapato del otro. No podemos ver cómo la gente alrededor nuestra está sufriendo. Ya sea por el COVID, ya sea por la muerte, ya sea por el pecado, ya sea por lo que esté pasando, por situaciones económicas, por problemas mentales. Que pensamos que... Hay mucha gente que piensa que la salud mental es un pecado, o que piensa que es un castigo, o que piensan que tenemos que instruirnos mejor en eso. En eso tienes que instruirte. Y dejamos de lado a muchas personas porque no entendemos. Pero si tuviéramos amor, no tendrías que entender. Estarías ahí. Personas que piensan diferente, personas que tienen sus cargas. Y en lugar de estar con ellas llevando esas cargas, estamos escupiéndolos, estamos pateándolos, estamos humillándolos, estamos alejándolos, no de la iglesia, de Jesús. Y eso a mí me duele. Porque están mostrando al mundo entero que Jesús es como tú. Que Jesús es como yo. Jesús no es así. Jesús no piensa como nosotros. Maltratado, dice el versículo 7. Humillado, del capítulo 53. Ni siquiera abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. A ver si nos queda en claro. Esta gente que es igual, que es como si fuéramos nosotros hoy en día, porque haríamos completamente lo mismo. Estamos haciendo completamente lo mismo. Tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que abrir nuestros oídos. ¿Podemos hacerlo esto nosotros? No. Como leímos en el capítulo 50, solo Dios hace eso, pero yo soy el que estoy rebelde y no lo quiero ver de esa forma. A toda aquella persona que ha pensado que Jesús era como se lo habían mostrado en la iglesia o alguna persona, búscalo, encontralo y vas a darte cuenta que Jesús no es así. Que Jesús te ama, que Jesús quiere estar contigo, que Jesús quiere hablarte, quiere abrazarte, quiere que vivas una eternidad con Él. Acéptalo. Abrí tus ojos, abrí tus oídos, acéptalo.